Yo me compré un auto 100% con deuda. Oye, pero esto, se fueron a vivir solo y me imagino que empezaron a amoblar el departamento y eso como que partió de esa Sí, ese forma. fue el primer crédito, de hecho, ¿cachai? Y ahí fue que tuvimos que vender el departamento. Y hay también muy malas decisiones posterior a esas decisiones drásticas. ¿Nunca sentiste culpa por comprar algo? Y ahí mirando para atrás, yo digo, estábamos metidos en un hoyo gigante que era comprar mercadería con la tarjeta de crédito en 3 cuotas. O sea, eso quiere decir que el nivel de deuda que teníamos era tal que ni siquiera podíamos cubrir esos gastos básicos. La verdad, nunca habíamos hecho ningún cálculo de nada. Era como, sabíamos que estábamos mal porque te llaman todo el rato las empresas de cobranza, pero nunca habíamos hecho un cálculo de nada. Y ahí nos pusimos a hacer, en ese mismo momento, me acuerdo, el ejercicio de a cuántos le debíamos. Y fue heavy porque fue ver una muralla gigante y darte cuenta que Uh, no hay salida, como ¿cómo salgo de esto? en redes sociales nadie sabía que estaba en duda hasta ese momento. Y ahí contaste No, que estaba en nadie. duda. Ya. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro podcast Cine Economistas. El día de hoy estoy con Romy Capetillo. Bienvenida, Romy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien. Gracias Qué por bueno. aceptar la invitación. Romy, mucha gente no te conoce, así que una breve introducción de quién eres para que te conozcan un poco acá en la comunidad. Estoy seguro que les va a gustar mucho conocer tu historia. Ya, bacán. Oye, igual gracias por invitarme también. Yo feliz de que estemos acá conversando. Bueno, yo soy Romina Capetillo, soy creadora de contenido sobre educación financiera en redes sociales. Soy autora también de 2 libros, también de educación financiera. Y llegué a este mundo de distintas formas, pero por la que más me ha conocido mi comunidad básicamente es por haber atravesado una crisis financiera. Llegué a deber mucho dinero, casi un poco más de 40 veces mis ingresos. Y salir de ahí me costó casi 6 años y entendí muchas cosas que me di cuenta que eran fundamentales para que las personas pudiesen tener una mejor calidad de vida. Entonces empecé a subir contenido en redes sociales sin mucha idea ni muchas pretensiones de qué es lo que iba a ocurrir. Y de pronto se empezó a crear una comunidad muy bacán en Instagram específicamente. Y me di cuenta que hablar de dinero era algo realmente importante. Así que en eso ya llevo más de 5 años, pero también he trabajado en el mercado financiero, específicamente en compañías de seguro, bancos, inversión inmobiliaria, también como broker. Así que he estado igual bien ligada a las finanzas, al mundo financiero varios años. Qué bueno. Oye, pero se te olvidó lo más importante. Eres mamá de tres Ah, hijas, sí, ¿sí, no? claro. ¿Cierto? Sí, porque Sí, me eso es enfoqué la... 100% en la parte profesional. Claro, claro, porque la verdad que una de las cosas, yo la verdad que con Romy no hemos hablado nunca así, primera vez que hablamos, pero la verdad que yo la admiro harto por el tema de tener un empuje bien grande para sacar una familia adelante. Y Ah, eso, como que yo les digo, yo siempre digo como que los que están sin hijos trabajan en Easy Mode, ¿cachai? Porque la verdad que ser papá y sobre todo mamá, yo creo que es bien complicado en este mundo, es complicadísimo. Tiene una mochila muy pesada, así que felicitaciones por eso también, Romy. Oye, sí, Romy, es verdad. pero ya, nos Dime. contaste que partiste con una crisis de deuda. ¿Qué llevó eso? ¿Cómo partiste con eso? ¿Qué te llevó a desencadenar? Fue el 2015, según tengo entendido, ¿no? Sí. O sea, el 2015 fue cuando caí en el hoyo máximo, que Ah, ya, ya. ya tuve que vender el departamento y tomar acción como Pero ¿cuál fue drásticas decisiones. el primer acto que hiciste así como que te empezó a llevar para abajo? Yo me acuerdo, yo empecé, bueno, yo desde el 2010 vivo con mi actual esposo. Fuimos papás súper chicos y nos fuimos a vivir juntos, como que él dijo, bueno, vamos a ser papás, me compré un departamento. Se compró un departamento, nos fuimos a vivir juntos y yo desde ahí, siento, uno cuando mira para atrás, desde ese momento todo mal financieramente, porque empezamos a llevar una casa y ninguno de los dos tenía idea cómo se llevaba una casa, ¿cachai? Entonces vivíamos constantemente con la tarjeta de crédito como una extensión de nuestro sueldo. Yo en ese tiempo no trabajaba, trabajaba solo a mi Ya. esposo, porque yo había sido mamá hace poco, entonces yo quería estar en la casa, qué sé yo. Entonces, después yo empecé a trabajar un poco también como por necesidad y por querer, pero por necesidad porque nunca nos alcanzaba. Siempre estábamos en esa situación de que nos faltaba plata y recurríamos todo el rato a las tarjetas de crédito. Después, bueno, vamos a pedir un crédito para tapar el hoyo de las tarjetas de crédito. Después volvíamos a las tarjetas de crédito. Y así estuvimos muchos años. Después yo entré a trabajar en Euroamérica en 2013 y ahí cometo un error muy grande. Bueno, cometimos, porque yo siempre hablo en plural porque los errores fueron entre los dos como pareja. Yo me compré un auto 100% con deuda. Me habían dado una cuenta corriente porque yo estaba trabajando y llevaba 3 meses con una Visa y una Mastercard, ¿cachai? Ya. Y línea de crédito. Entonces yo saqué
el cupo de la línea de crédito, solicité avances de las 2 tarjetas de crédito y eso lo di como a pie para comprarme el auto y la diferencia la pagué con un crédito inteligente. O sea, me compré un auto 100% con deuda, una cuestión que hoy día no haría jamás. ¿Cachai? Y, y ahí fue también, como en el fondo yo empecé a trabajar también, ya éramos 2 que teníamos acceso al crédito y eso hizo que la deuda empezara a crecer como a pasos agigantados, sumado con todas estas malas decisiones. Entonces en el 2015 nosotros tocamos fondo porque pasó que mi esposo quedó sin trabajo, ahí como que solamente yo estaba Mm, con un trabajo y ahí fue como, ¿hay cachado cuando tú logras extender la bicicleta, pero llega claro, un momento en que se te corta la cadena y eso nos pasó a nosotros? Se nos cortó la cadena con el Esteban sin no trabajar. los pilló desprevenidos. Totalmente, ¿cachai? Y ahí fue que tuvimos que vender el departamento y hay también muy malas decisiones posterior a esas decisiones drásticas que hoy día yo miro para atrás y digo, bueno, podríamos haber hecho otras cosas que en ese momento, sin educación financiera, sin tener un entorno que tampoco entendiera mucho sobre estos temas, al final uno actúa súper intuitivamente, ¿cachai? Claro. Oye, pero esto, se fueron a vivir solo y me imagino que empezaron a amoblar el departamento y eso como que partió de esa Sí, ese forma. fue el primer crédito, de hecho. Ya. De hecho, ya no existe esa institución, ¿cómo se llama? Santander Banefe, ¿te acordáis? Sí, 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 me acuerdo de ese banco. Ahora, Ahí pedimos un crédito de consumo para amoblar un poquito la de casa. hecho, hay algunos libros que hablan sobre ese momento en la vida en que uno se compra la primera propiedad y se va a vivir allá y dice que ese es como el primer quiebre y donde, o la primera trampa financiera que uno podría eventualmente caer. Si uno no está Sí, preparado, lógicamente podría colapsar el amoblar el sí, departamento. sí. Aparte que te das cuenta que hay cosas que no necesitas cuando partes viviendo. O sea, uno puede comenzar con poco e ir agrandándose en el tiempo. Claro, 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 por supuesto. Oye, ¿te acordáis exactamente la primera compra que hiciste con la tarjeta de crédito? No me acuerdo exactamente, pero en general siempre nos pasaba que lo usábamos mucho como para el diario vivir, ¿cachai? Entonces, tipo, eh, yo me acuerdo mucho que esto lo hacía mucho y ahí mirando para atrás yo digo, estábamos metidos en un hoyo gigante que era comprar mercadería con la tarjeta de crédito en 3 cuotas. O sea, eso quiere decir que el nivel de deuda que teníamos era tal que ni siquiera podíamos cubrir esos gastos básicos. Éramos muy como de ir de repente al súper o al mall y comprar algo y tarjeta de crédito, ¿cachai? ¿Nunca sentiste culpa por comprar algo? Durante este Sí. proceso, no después. O sea, cuando estábamos endeudados, Cuando estaban comenzando con la deuda. ¿Nunca sentiste sí, culpa? siempre sentía ese apretón de guata de estar gastando algo que no podía, y ¿cachai? Como que siempre sentía ese apretón de guata, pero al final como que uno igual fluye y bueno, lo hacen nomás. Yo creo que también Ya, tiene mucho que ver el hecho de haber sido chicos, éramos súper chicos, yo tenía claro, 20 años cuando me fui a vivir con mi esposo, ¿cachai? claro, claro. Yo me acuerdo que la primera compra que hice y que me dolió fue una máquina afeitar. Me costó 100 lucas. Total, Sabes que fue yo me traumático. acuerdo de un, sí, yo me acuerdo de una compra que yo hice que me dolió la guata, que fue como casi que en un momento decir, las voy a devolver. Y fueron unas botas romano, las que son mujeres cachan la ¿Ya? marca, unas botas de cuero que en ese tiempo, en el año 2000, esto tiene que haber sido 2012, 2011, costaban 60.000 pesos. Ya. Era harta plata, a mí me dolió la guata. Me duraron muchos años, sí, saber qué excelente calidad. Pero sí me acuerdo de haber hecho esa compra y haberme sentido súper irresponsable. Qué bueno que maduraste, porque hay gente que hasta el día de hoy no le tiene respeto. Sí, no importa, Dios proveerá. No importa. Sí, pero ¿sabes qué? A mí me pasa eso, ponte tú, que hoy día que no tengo problemas financieros, como que no siento esa necesidad abrupta de gastar, ¿cachai? Te pasa Antes el que no efecto tenía contrario. plata, sí, antes que no tenía plata era como que siempre tenía ganas de comprar y siempre buscaba excusas para lograr realizar la compra, ¿cachai? Claro, me imagino, me imagino. ¿Cómo enfrentarías emocionalmente esta montaña de deuda? Perdón, ¿cómo enfrentaste emocionalmente esta montaña de deuda? ¿Hubo ya Hoy rabia, llantos, peleas? ¿Cómo fue a nivel familiar? hubo de todo. Hubo de todo. De hecho, yo creo que siempre lo menciono, nuestra peor época de matrimonio fue en ese tiempo, porque uno tiende mucho al culpar al otro, po. O sea, y yo también mi carácter, que igual tengo un carácter fuerte, entonces para mí obviamente era culpa de este Esteban, que es como desde ese machismo con el que uno nace, ¿cierto? Como que el hombre es el que tiene que proveer, entonces Sí. yo culpaba mucho en la relación eso, ¿me cachai? Entonces, claro, hubo discusiones, nos tuvimos que ir a vivir a la casa de mi papá, eso también fue sostener una incomodidad por 2 años de no vivir en tu casa, no tener tu espacio y además tener hijas que dependen económicamente de ti, ¿cachai?
Entonces fue súper complejo. De hecho, el otro día también conversábamos con Esteban, porque Esteban, mi esposo, porque nos acordamos de esa época en la que estuvimos viviendo del 2015 al 2017, que fueron como los años más difíciles, y estábamos viviendo en la casa de mi papá y yo creo que ahí teníamos algún grado de depresión por todo lo que estábamos viviendo, la verdad. Habían ciertos síntomas de no querer levantarse, de no querer hacer cosas, de no sentir ganas, ¿cachai? Entonces, claramente fue una época bien difícil, que en ese tiempo yo no me di cuenta que tenía depresión, pero hoy día lo miro para atrás y lo he hablado con psicólogos y me dicen, sí, claro que tuviste depresión, que fue un momento que te llevó a lo más bajo que podías haber llegado en el fondo. Entonces, es súper complicado y por eso yo siempre, cuando me preguntan, Romy, ¿qué hago? Lo primero es háblalo con tus cercanos. Es un momento en el que uno no solamente necesita apoyo económico, necesita esa contención emocional, porque las deudas no te pegan solamente en lo económico, sino que también tu estado de ánimo, en tu autoestima, en la relación con los demás, emocionalmente te pega. Entonces es importante también encontrar ese acompañamiento desde la familia, los cercanos, quienes sean tu contención en el fondo. ¿Y quién fue esa primera persona que te escuchó? ¿O con quién quisiste desahogarte un poco? Pero mis hermanas, yo siempre lo menciono, mis hermanas fueron mis grandes apoyos. Bueno, lo han sido toda mi vida y lo siguen siendo. Mi papá también, mi suegro, desde su forma, pero no era, o sea, el lugar en donde yo sentía plena confianza de poder hablar, de poder ex- eh, expresarme, lo que sea, era justamente con mis hermanas. Oye, ¿y Esteban en este caso nunca fue así como un freno? ¿O fue tampoco tenía control en este caso? No, es que aunque Poder Esteban es como muy de partida, le cargan todo lo que tenga que ver con números, entonces era yo la que me hacía cargo de Ya, las finanzas de la casa. Y al final, claro, son como, siempre hemos sido super partner, entonces como que igual estábamos en la misma parada los dos, como eh, de ver muy después cómo lo resolvemos, ahí vemos cómo lo hacemos, ¿cachai? Eh, entonces no, ninguno de los dos le ponía freno al otro. ya. Hace un tiempo hablé con un amigo y me comentaba una cosa, él vivió una situación muy similar a la tuya. La diferencia es que tenía un sueldazo y tenía una deuda gigantesca, ¿sí? Pero solamente en escala de proporciones, técnicamente era lo mismo. Y me contó de que el problema que le gatilló llegar a ese momento fue tener una familia que también vivía de la misma forma. ¿En tu caso fue lo mismo o tu familia no tenía estos hábitos de deuda? Mira, en mi casa, ponte tú, a mí nunca me faltó nada. Vengo de una casa Ya. muy clase media, pero nunca me faltó nada. O sea, vi momentos buenos y también vivimos momentos difíciles. Mi papá sin trabajo, 3 años, qué sé yo, pero muy como clase media. Pero en mi casa, ponte tú, nunca se habló de estos temas. No es porque nos quisieran ocultar algo, sino porque yo ahora lo veo y porque ellos no tenían educación financiera, ellos no sabían de estos temas. Entonces, yo hace poco le pregunté a mi papá, y dije, papá, ¿y nunca te dieron ganas de invertir, de tomar una PD, de comprar acciones, no sé, fondos mutuos? Me dijo, no, Ronnie, o sea, en ese tiempo a lo más podías comprar dólares, ¿cachai? Pero era como lo máximo que podías hacer Claro, o pensar en comprarte una propiedad. Ya esas eran como las dos alternativas. Todo lo demás era cuenta de ahorro si es que, ¿cachai? Entonces como que no estaba mucho metido ni la inversión ni nada. Lo que sí yo recuerdo mucho de ver a mi papá ser muy generoso al nivel de que yo creo que pasaba a ser un poco como despilfarrador, ¿cachai? En el sentido de que mi papá era de los que invitaba todos los fines de semana a gente a la casa y él se ponía con el asado y después nos invitaba a la playa y todos íbamos a la playa, ¿cachai? Como muy de gastar el dinero con su familia y yo recuerdo que él decía, el dinero es para disfrutarlo y a mí me gusta disfrutarlo con ustedes, ¿cachai? Con mi familia. Entonces, quizás desde ese lugar, claro, conocí lo que era más el gastar dinero que el conservarlo, ahorrarlo, invertirlo. mira, qué interesante escuchar eso. Me gusta preguntar por el tema para conocer todas las experiencias posibles relacionadas con ese patrón, porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo sé que mis papás estuvieron muy dudados Ya, por un tiempo, pese, mis papás siempre tuvieron trabajo, ¿cachai? Mi papá siempre tuvo un buen trabajo, pero siempre, si estaban, yo veía cada 2 años un auto nuevo, ¿cachai? Y no uno, dos autos nuevos, ¿cachai? A ese nivel, pero yo nunca tuve ese problema, ¿cachai? Como que siempre ahorraba, era guardador de dinero, así como casi tacaño, a ese nivel, a ese nivel. Y con el paso del tiempo como me fui liberando y soltando un poco más. Y otra cosa también, que mi señora es como tú, por Romy, no tiene mucho control, entonces como que los dos nos como que nos nivelamos, no es una cosa em, que los dos seamos como retengamos, ¿no? Por ella por un lado gasta y yo retengo. Entonces,
nos potenciamos, ¿cachai? Eso es Claro, lo el bueno. equilibrio. Tenemos un equilibrio, pero cada familia tiene sus temas, cada familia es diferente, tienen otras realidades distintas. A mí me llamó mucho la atención lo que te conté de mi amigo, muchísima la atención, que era un patrón de deuda infinito, te prometo, que era Mm, una cosa, yo lo conocía cuando te ganabas 500 lucas, ¿cachai? Y resulta que era, no, es que voy a pedir un crédito consumo y después se pagaba el crédito consumo y después se pedía otro, ¿cachai? Y a ese nivel, ¿no? Sí, era tremendo, qué tremendo. heavy. Bueno, otra cosa que heredé de mi papá es la capacidad de generar. Él siempre generó mucha, o sea, siempre generaba plata. Que se le dio entre medio de los dedos es otra cosa, pero siempre era bueno para generar. Y me pasa similar, como que de alguna forma con Esteban siempre nos la hemos rebuscado de generar dinero, ¿cachai? Ya, Y yo creo que eso también fue la clave para después salir de las deudas, porque por un lado ya tenés que pagar y todo, pero también tenés que aprender a generar, porque eh, las deudas eran demasiado altas, ¿cachai? pero cuando tú te veías en una situación así como de mucha deuda, como que decías, no, no importa si puedo pedir un crédito o no importa, está la tarjeta, Mm. o Sí, simplemente te cuestionabas y decías, no, no podía hacerlo, sé que tenía que buscar una fuente de ingreso adicional. ¿Cómo era o la sea, estructura de tu pensamiento? en mi interno era como, obvio no puedo seguir gastando, ¿cachai? Era como, no, obvio tenemos que ordenarnos. Siempre fue ese como mi anhelo, Ya, tenemos que ordenarnos. Pero en la práctica, al final, estábamos como súper desordenados por todas partes y claro, como tenía acceso al crédito, resolvía todo el rato con crédito. Era súper ya, como dependiente de la deuda. Yo me autodenomino una esclava de la deuda en ese tiempo, ¿cachai? Cualquier cosa yo resolvía con deuda, con más deuda. Y era de las que además los ejecutivos me decían, ya te pasamos 5 para que pagues tus deudas y te pasamos uno más, onda 6, para que lo tengas a libre disposición. Y yo, ah, qué entretenido, y lo acertaba, ¿cachai? Entonces, eso obviamente hacía que la deuda creciera cada vez más. Hasta que se cortó la cadena, por lo que te decía, mi esposo queda sin trabajo, y ahí fue como, ah, puta, ya no estamos teniendo para pagar, y ahí yo entré en Dicom, y ahí ya no tenía acceso a la deuda, y ahí se acaba todo este como bicicleteo que llevábamos años bicicleteando. ya. Y ahora, ¿cómo fue el primer paso para salir? ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron más bien? Porque me imagino que fue Sí. un trabajo en equipo. Sí, yo me acuerdo perfecto de eso, porque estábamos en la oficina de mi cuñado y, y como hablando de esta situación, que el departamento, que lo habíamos tenido que vender y que no nos había, porque aparte vendimos el departamento y nosotros pensábamos que íbamos a ganar una cierta cantidad de plata que al final no ganamos, porque en nuestro pasado, como habíamos tenido tantos desórdenes financieros, Esteban había como repactado ese hipotecario, entonces era como que habían dos deudas en la misma deuda, ¿cachai? Ya, sí había un fines Como generales. exacto. Mm. Entonces, no sé si íbamos a recibir, ponte tú, ya no me acuerdo los montos, ya 20, era la mitad de lo que nosotros pensábamos que iba a recibir. Y con eso pensaban Entonces, pagar las deudas de consumo. claro, nuestra idea era pagar lo que más pudiéramos pagar y no pagamos parte de eso y con otra parte nos fuimos de viaje, nos fuimos de viaje a Punta Cana. em, y bueno, y ahí está, me acuerdo que estábamos con mi cuñado ahí dándole vuelta y él nos dice, oye, pero ¿ustedes saben cuánto deben? Como, no, me dice, ¿Pero ustedes saben su número? Y yo, ¿qué número? Y me dice, ¿saben cuánto deben? Y yo como, no, la verdad nunca habíamos hecho ningún cálculo de nada. Era como, sabíamos que estábamos mal porque pillaban todo el rato las empresas de cobranza, pero nunca habíamos hecho un cálculo de nada. Y ahí nos pusimos a hacer, en ese mismo momento, me acuerdo, eh, el ejercicio de a cuántos le debíamos. Y fue heavy porque fue ver una muralla gigante y darte cuenta que Uh, no hay salida, como, ¿cómo salgo de esto? Y, y ahí fue como, tenemos que empezar a armar un plan. Y me acuerdo de donde tuve una pareja de amigos que nos dijo, ¿sabes qué? Paga las más chicas primero, paga las tarjetas de crédito, que son siempre las más chiquititas, y después enfócate en los créditos. Y yo dije, ya, bueno, voy a hacer eso, pero no entendiendo qué estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo, sino que simplemente como cuando porque te lo empezáis a dijeron, agarrar claro. sí, consejos de todas partes, la situación era tan crítica que lo que hiciéramos iba a estar bien. Y así partimos, pues nosotros le debíamos a casi 10 acreedores, entre casas comercial, no es que supermercados, eh, tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos de consumo, teníamos Y eran casi los 10 dos. protestados, éramos los dos. Ya en Ya, ese tiempo Esteban tenía menos que yo, porque él ya venía arrastrando de hace más años deudas a su nombre, ¿cachai? ya, Entonces al final a él le quedan, ponte tú, como tres bancos y a mí me quedaban, era Falabella, el Líder, BCI, eran como siete. Si eran como 10 entre los dos que sumamos, eran como 10 acreedores. ya. Eh, Wow. Ahora, Pero eso nos sirvió mucho, yo creo, como el primer paso y que el más fome y el más doloroso y el más incómodo y el que todos quieren evitar es ver tus números, revisar los números y cómo está tu situación, porque
No hay nada que se pueda cambiar que no se vea. Tenemos que revisar y mirar y exactamente. Y lo que a mí me gusta es que los números no mienten. Los números no es que yo creo que uno más uno es dos, no, uno más uno es dos. Entonces es Claro. algo súper como objetivo, digamos, de ver los números. Ahora, la CMF tiene una herramienta muy buena para revisar cuál es la deuda total con todas las Mm, entidades que reportan la deuda a la CMF. No están sí, las deudas de Amicar o de las mutuarias, pero sí, está la mayoría. sí, Si están en banco con deuda, a ese van a salir todas. Es muy buena, así que revísenla también. Y de vez en cuando, métanse para ver si tienen alguna deuda morosa, porque nos falta de repente un banco que te siguió cobrando la mantención de una tarjeta que cerraste y ahí está, la morosidad, sí, y después te metan a DICOM, es una locura. así es. Oye, ¿y tus hijas cómo vivieron el proceso durante Mira, así todo como ese que se acuerden crecimiento? mucho, no, porque la mayor tenía 6 años y la más chica tenía 1 año, en 2015, en el fondo, cuando nos Ya, fuimos a vivir a la casa de mi papá y todo. Entonces, bueno, la mayor sí se acuerda que estuvimos viviendo en la casa del tata y toda la cuestión, pero, pero como que nunca entendió mucho qué era lo que pasaba. Y porque igual uno siempre intenta como mostrarle el mejor lado a los hijos, po. En todo claro, aspecto. Entonces siempre traté como de evitar que ellas sintieran esa falta. De hecho, yo nunca como el último paso que nosotros dimos fue sacarlas del colegio y eso lo hicimos recién en el 2019. O sea, ya, ya cuando estábamos casi ordenados, igual las tuvimos que sacar de colegio porque de verdad que no nos estaba alcanzando, o sea, más que no nos estaba alcanzando, era una mochila muy pesada. Eh, claro. Nosotros pagábamos en ese tiempo 700.000 pesos por las dos, que era harta plata, ¿cachai? Sí, pues, O sea, mucha hoy día plata. sigue siendo harta plata, Mm, no, mucha ¿me plata, po. entiendes? Y era plata que para nosotros nos servía un montón para vivir, ¿cachai? Nos habíamos después ido a vivir, porque después, claro, nos fuimos a vivir solos, pero seguíamos teniendo deuda, etcétera. Entonces, eh, yo intenté extender lo más posible el cambio de colegio, pero ya llegó un momento en que no, no se pudo seguir sosteniendo. Wow. Oye, yo la verdad que tremenda historia. Pero ¿nunca pensaste en algún momento darte por default financiero? Así Sí, como que ya no pago nada y chao, no me llame más. Así. Ew. Sí, quise tirarme a quiebra. Fui, de hecho, a esta reunión no me acuerdo, una oficina en el centro con estos abogados, pero dos cosas. Uno, tenía que entregar mis bienes. Y yo ¿Y en qué ese te tiempo tenía dos autos, uno que era el Ah, mío ya. y uno que era de mi mamá, de mi papá, y que estaba a mi nombre. Entonces, como que no había chance, la verdad, Mm, de poder entregarlo. Y los dos estaban con deuda, entonces tampoco era como que no podía podéis traspasarlo, venderlos, claro, ¿cachai? Y aparte que igual cuando los traspasáis, te pueden averiguar como años para atrás, po. claro, claro. Creo que hasta 2 años incluso si quieren hacer así como la pega pesada. Bueno, y eso por un lado. Y por otro lado también me pedía 2 millones de pesos como por sus honorarios, digamos, el abogado, que claramente no tenía. Si tenía 2 millones mejor los pagaba el banco, ¿cachai? Claro, Pero no tenía. Así que descartada la opción de liquidar, renegociar en ese tiempo no podía porque antes la renegociación te exigía no emitir boleta de honorario en los últimos 24 meses. Y yo emitía boleta de honorario. Así que tampoco calificaba para una renegociación. Y me quedaba pagar o no pagar y esperar los 5 años. Pero la verdad es que no sé si será muy ñoña mi forma de pensar, pero yo creo que uno tiene que pagar lo que debe, ¿cachai? Como además de que te suma, obviamente, en el sistema haber pagado, ¿me entiendes? Y para mí era como, ya, obvio, porque aparte yo siempre tuve en mi mente que después yo quería pedir un hipotecario, ¿cachai? ya. Entonces yo decía, si no pago, igual va a No, quedar esa que hay mancha vetada eternamente, pues, para ¿cachai? siempre. Mm, exactamente. Y aparte yo decía, bueno, y además yo me metí en esto con mi esposo, o sea, tenemos que pagarlo. No, tremendo, porque en verdad yo conozco casos que simplemente no lo pagan. Cambian de teléfono, cambian de casa y de correo y nunca más se enteran de que los llaman. Así, literal. Sí, Y no, después mis pasa dos un autos tiempo, estaban con orden de embargo. mira, no, terrible. No, pero este caso de los casos que conocí no tenían cosas a su nombre. Y Ah, como mucho tenían un auto y lo traspasaban, así como que lo vendían. Hacían una venta ficticia para un tercero, claro. que no tenía ningún vínculo sanguíneo. Y A mí Paco, me tenía estos dos autos con orden de embargo y yo tenía miedo. Yo me imaginaba que iba a andar en el auto un día y que iba a haber un inspector y que me iba a parar. Ese era como mi rollo en mi mente y que me lo iban a quitar. pero ¿y las noches cómo dormíais? ¿Estabais tranquila o igual era estresante? No, era súper estresante porque era como,
no todas las noches, obviamente, pero sí era como noches en el que te acostabas y al otro día tenías que pagar una cuota y no la tenías, no tenías esa plata, ¿cachai? Y una de las deudas que más me angustiaba era la del auto. Yo creo que ese auto lo terminé, o sea, tendremos que haber pagado como 3 veces el valor de ese auto, porque Chu. lo renegociamos, repactábamos, y la sufrimos mucho con ese auto, mucho, nos demoramos mucho en pagarlo, pagamos mucho más de lo que seguramente valía, y sí, pues uno duerme muy mal, muy angustiada, está ahí todo el rato pensando en cómo voy a resolver tal cosa y no tienes cómo resolver eso, ¿cachai? Entonces sí, pues se duerme muy mal. Qué bueno que cambió. Sí. ¿Qué fue, cuál fue el principal cambio que hubo? Yo creo que va a sonar como medio intangible, pero creo que es demasiado importante. Yo creo que lo primero que cambiamos fue la forma en la que uno enfrenta las cosas, que era dejar la queja de lado. Yo era muy quejona y era muy como de víctima, ¿cachai? Como todo el mundo tiene la culpa y yo soy la pobrecita que está viviendo esta situación, ¿cachai? Así, yo me acuerdo que siempre repetía que de partida como no tenía un título, entonces no podía tener un sueldo estable y por eso me había tocado trabajar en venta y por eso yo había caído en desórdenes, porque como no tenía un título y qué sé yo. También me acuerdo que siempre decía que como no tenía un sueldo estable, porque trabajaba en venta, después me fui a trabajar en venta 100% variable, no tenía sueldo base, no sé qué, la cuestión, y todo el rato quejándose, ¿cachai? Pero al final ninguna de esas quejas me hizo salir de las deudas, o sea, ninguna de esas quejas me ayudó a pagar lo que debía, a ordenarme financieramente. Al final lo que me ayudó fue cambiar mi mentalidad, hacerme cargo, tomar acción y armar un plan, una estrategia para pagar las deudas, generar más, etcétera. Entonces yo creo que el primer gran cambio fue cambiar la mentalidad. Eso fue clave para empezar a salir de este hoyo, empezar a entender que era mi responsabilidad, bueno, nuestra responsabilidad en el caso con mi esposo, eh, y que, no, pues que había que resolverlo. Como nos metimos en esto, había que salir ahora nomás, po, pedir ayuda. Oye, y esa mentalidad que tú estás hablando del tema de ser víctima, ¿ves algo que es repetitivo en las personas que son deudores? ¿O tú crees que es una cosa que te pasaba a ti solamente? No, yo creo que le pasa porque como es algo que pega en lo emocional, entonces uno llora harto, uno anda estresado, uno anda angustiado, entonces claro que uno tiene compasión de uno mismo. Eh, entonces sí, es algo que se repite en el como, no sé cómo fue que me metí en esto, y sí puede ser que no sabes cómo te metiste en esto, pero al final quedarse en ese espacio de quejarse o de victimizarse no te va a sacar de las deudas, ¿cachai? Como cuando me dicen, Romy, ¿qué puedo hacer? Mira, hay dos caminos, o reduces gastos o generas más. No hay un tercero, no va a llegar una persona con una bolsa de dinero y te va a pagar tus deudas. Si pasa, bueno, será uno entre mil, siempre hay una excepción a la No, regla, y ¿verdad? aunque llegue, el problema del hábito va a seguir persistiendo. Si eso es lo otro. Exactamente, exactamente. A mí hace poco decían que mi cuñado me había pagado, me había regalado 50 millones y por eso yo había salido las deudas. No, no es real y además por lo que tú mismo dices, o sea, incluso aunque me regalaran dinero, Claro, como que no. te estarían haciendo un daño al final. Exacto, exactamente. Entonces yo creo que se repite mucho eso como de sentirse víctima de la situación y que sí, puede ser que te sentiste engañado por el sistema, puede ser que tu ejecutivo te explicó mal y no entendías lo del crédito, ya, puede ser, pero nada de eso te va a sacar de las deudas, ¿sabes? Tenés que cambiar tú. Así que ya lo sabes. Si no hacen Sí, nada, no va a pasar nada. tal cual. Oye, y ya estaba ahí en esta cuestión, en esta crisis, cambiaste la mentalidad, pero cuando cambiaste la mentalidad, ¿te pusiste a crear contenido o fue posterior a eso? ¿Cómo fue? ¿Estabas No, fue saliendo posterior. o fue posterior? Ya, No, el contenido llegó al final, porque aparte yo lidié mucho con el síndrome del impostor, ¿cierto? Porque como no tenía un título, ¿verdad? Yo quería ser actriz, eh, no me sentía con la autoridad ¿cómo se llama?, de hablar de estos temas en redes sociales, ¿cachai? Aparte yo ya. decía, pero como yo, si yo estuve en duda, como yo voy a hablar de estos temas, ¿cachai? Como con qué autoridad voy a hablar de eso. Y ahora yo lo veo como tan obvio, tenía que contarlo, pues. Sí, pues claro, ¿cachai? En ese tiempo era como, no, ¿quién soy yo para hablar de estos temas? Entonces como que Ah, la creación de contenido llegó muy al final, muy, muy al ya. final de esto. ¿Pero alguien te lo Yo creo dijo? que ¿Cómo fue? sí, po. Bueno, yo estaba bueno, vivíamos en la casa de mis papás y hace rato ya llevamos 2 años, se supone que el cambio de casa iba a ser como un mientras tanto, ¿cachai? Iba a durar unos meses nomás, mientras vendíamos el departamento y nos íbamos a otro lugar y eso se extendió durante 2 años. Y siempre digo que yo amo a mi papá y nos llevamos súper bien.
pero no es lo mismo vivir de allegado que vivir en tu casa, ¿vos cachai? Sobre Claro, todo con 2 hijas, ¿cómo se llama? Teniendo a cargo 2 hijas, ¿cachai? Entonces, estábamos viendo la casa de mi papá, que eran 2 piezas, que eran como bodegas que mi papá acomodó para que fueran piezas. ya, Y ese 2017, en un día, una lluvia, pero así ya, no sé, mega lluvia, ¿cachai? Y empieza a llover y empieza a gotear la pieza de mis hijas, porque en una dormíamos nosotros y en la otra dormían nuestras hijas. Y empieza a gotear. De pronto, esa gotera se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, y de pronto como que se abriera el techo y empieza a caer una cascada de agua en la pieza de nuestras hijas. Y nosotros con Esteban sacando colchones, juguetes, alfombra, ropa, para que no se estropeara, porque de verdad que se empezó a inundar, literal. Y en ese momento Esteban me dice, esta cuestión se acabó, nos vamos. Pero me lo dijo, bueno, me dijo, esta weá se acabó, nos vamos. Pero me lo dijo con una fuerza de adentro que fue como, ya, listo, nos vamos, pero ¿a dónde? Porque en mi racional, yo soy súper racional, en mi racional era ¿a dónde nos vamos a ir si los dos estábamos en Dicom, los dos boleteábamos, o sea, cero perfil arrendatario, ¿cachai? Nadie nos iba a arrendar claro. una propiedad. Y empezamos a buscar y me acuerdo que nuestros mismos amigos, con mucho cariño obviamente, nos decían, oye, Romy, dejen de buscar, si en verdad nadie les va a arrendar, ¿cachai? Como quédense un rato donde sus papás y no sé qué, la. Y yo, no, 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 y busqué, y obvio, muchos no, hasta que de pronto llegó Mari, que siempre la voy a recordar con mucho cariño, eh, que nos arrendó su propiedad. Ella era, o sea, de fondo, ese arriendo para ella era su jubilación, y yo lo que sí le dije a Esteban, ya, ok, vamos a salir a buscar arriendo, pero yo no voy a mentir. Porque yo, como te digo, yo soy súper ñoña. Yo, de hecho, en pandemia jamás salí sin permiso de la comisaría virtual, jamás, ni a la esquina. O sea, muy, muy ñoña de verdad. Y así le dije a Esteban, yo no voy a mentir con mis papeles. Y claro, salíamos a mostrar los papeles reales. Mi Dicom eran como 3 páginas. Era una vergüenza. Como 3 páginas tenía Dicom. Pero bueno, y llegó esta persona y al final confió en nosotros, pues. Y ahí no ese día exacto, pero yo me acuerdo que ese hecho donde ella me llama por teléfono y me dice, Romy, el departamento es de usted, voy a confiar en usted, para mí marcó un antes y un después, porque en un momento en donde nadie apostaba por nosotros, ni nosotros mismos apostábamos por nosotros, una persona X creyó y fue una pieza clave en que nos pudo ayudar a darle un cambio a nuestra vida en general. Y ahí parte, yo creo fuertemente como este cambio de mentalidad y empezar a darle. No fue, y dieron felices para siempre, obviamente, porque eso fue en el 2017, faltaban todavía 3 años, pero sí fue un cambio muy importante. Wow. O sea, ¿cómo puede ser una pura persona te puede cambiar así como el clic? Mm, sí, muy Mm, importante. Y bueno, y en paralelo, mi esposo, como hemos trabajado juntos toda la vida, yo trabajaba, bueno, los dos trabajábamos atendiendo clientes y siempre me decía Esteban como, Romy, deberías subir videos a YouTube explicando lo mismo que le explicáis a los clientes, como para que la gente aprenda, no sé qué. Y ahí yo, ¿En no, qué el síndrome del trabajáis? impostor. Ahí trabajábamos en Capitalizarme, como broker Ya, inmobiliario. ya, Y yo, perfecto. no, 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 que esto, que no, pero no, ¿qué le va a importar a la gente esto? Aparte, como yo te decía, yo quería ser actriz, o sea, iba a seguir yo hablando de esto, la. Y ahí después empecé, pues a fines del 2019 empecé a subir videos con mucha vergüenza, con mucho miedo, y ya cuando parte la pandemia, como que empecé, uno estaba mucho más metido en los teléfonos. Y después, ¿cuál fue el quiebre de mientras estabas haciendo contenido? Porque al principio no te escuchaba nadie, pero de repente, ¿dónde fue el quiebre que te dijeron, oh, conecté con ella y como que dijiste, ah, ya voy a tener que ponerme a hacer contenido todos los días? Sí, me pasó que yo al principio subía cualquier cosa. Lo que a mí me parecía interesante, yo lo Ya, subía, ¿cachai? No tenía mucha lógica mi contenido. Lógica si uno lo piensa desde una mirada como hoy día, que los creadores de contenido arman como una estrategia y todo. No tenía mucha lógica. Yo hablaba de inversión inmobiliaria y también de fondo mutuo y también me acuerdo que una vez subí un video del dólar, como que hablaba de todo lo que iba aprendiendo, lo hablaba, ¿cachai? Muy en mi lenguaje, cero tecnicismo. Pero me acuerdo que creo que fue en un podcast que empezó a hacer Pancho Ackerman, que me invitó y yo por primera vez hablé de que había estado endeudada. Que yo no lo había mencionado, no porque era algo que quería ocultar, sino porque sentía que a quién le iba a importar que yo hubiese estado endeudada, ¿cachai? o sea, Pero alguien cuando que yo, habla de cosas más de financiera en redes sociales, nadie sabía que estaba en duda hasta ese momento. Y ahí contaste no, que estaba en. nadie. Ya, Claro, y ahí cuento, y ahí me acuerdo que empecé a conectar y la gente me empezó a seguir y me empezaron a preguntar, y ahí un poco como que explota, entre comillas, porque me escribían mucho, como Romy, yo estoy, ¿cómo estabas tú hace 5 años? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí dije como, ahí ah, conectaste. no estoy sola, no fui Claro. solo yo.
De hecho, ahora tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Deudores Anónimos. Que como estamos todos en la misma de Sí, querer aprender, yo estoy ¿cachai? dentro, por si acaso. Ah, verdad, verdad. Sí, estoy dentro del grupo. Sí, yo Así creo que esa fue que, clave. Cuando conté que había estado endeudada y mucha gente se sintió mega identificada. oye, qué tremendo, weón. Claro, y ahí te diste cuenta que puedo ayudar a más personas. Si yo salí, el resto puede salir, ¿o no? Sí, pues ahí como que me bajó esa cosa de, claro, de querer ayudar. Como, y creo que no hay nada más satisfactorio cuando uno ayuda a alguien, ¿cachai? Como, a mí me encanta cuando de repente me llegan mensajes tipo, Romy, veo tus videos hace 6 meses, personas que nunca me han escrito, que nunca, como que uno ve que no tienes historial de conversación para atrás, veo tus videos hace 6 meses, hace un año, y hoy día pagué mi última deuda, hijo. Qué heavy, ahí te das cuenta del impacto que puede tener el trabajo que uno hace en redes sociales, que a veces lo ve como más superficial, como Claro, weón. más plástico, y de repente te das cuenta que no, porque hay vidas detrás de cada uno de esos seguidores, po. No, tremendo. Oye, qué impactante. Oye, Romy, y cuéntanos un poquito de tu último libro. ¿De qué se trata? Hacen un Mm, spoiler. sí, bueno, el primer libro es muy de cómo caí en la crisis, cómo salí de ahí y cómo me mantengo fuera. Y el segundo para mí era como que caía de cajón, ¿cachai? Que cuando yo salgo de las deudas, yo tenía súper claro que tenía que ahorrar e invertir, porque si o sea, una de las razones por las cuales yo caí en esta deuda gigante fue porque nunca tuve ahorros. Entonces, cada vez que me pasó algo, ni ahorros ni inversiones. Cada vez que me pasó algo, yo tenía que ir directo al banco, como te decía, esclava de la deuda, a pedirles crédito, a usar la tarjeta, etcétera. Entonces, yo tenía súper claro que mi siguiente paso después de ordenarme era comenzar a ahorrar. Y me costó mucho el hábito de ahorrar, porque todos los meses, no, que justo, y trataba de ahorrar y después rescataba el ahorro, etcétera. Me acuerdo que mi primer ahorro que me resultó, que me funcionó, fueron 13.000 pesos, porque el monto era tan chico que no lo eché de menos. Entonces el siguiente mes pude ahorrar y después tenía súper claro que tenía que invertir porque el ahorro era demasiado lento. Ya está, yo trabajaba en el mundo de la inversión, entonces yo me acuerdo que en el 2015 vendíamos departamento en San Miguel a 1.200 UF, algo que hoy día cuesta más de 3.000, ¿cachai? Entonces era Claro. como, yo qué ganas de invertir, yo tenía muchas ganas de invertir en propiedades, conocía el negocio, me gustaba mucho el negocio y sabía que, no sé, si uno quiere jubilar, si uno mi hija para la universidad, o sea, tenía súper claro que había que invertir. Y todo ese proceso que vino posterior de salir de las deudas, todo ese aprendizaje del ahorro y la inversión, eh, es lo que yo llevo a este libro desde mi experiencia, contándoles cómo ha sido mi camino. Y también tengo invitados dentro del libro de personas que son expertas, ponte tú, en criptomonedas, experta en trading, experta en acciones, ¿cachai? Que cooperaron con la creación de este libro para entregarle la información a los lectores. Pero como siempre, en un lenguaje simple, no necesitas ser inversionista para entenderlo, puedes partir de cero con el libro. Mira, buenísimo. Hoy te agradezco enormemente, Romy. Así que vamos a pasar a la sección más entretenida, ¿ya? Ya, Para hablar un poco y para soltarnos un poquito, ¿ya? ajá, Si te pasara una tarjeta de crédito sin límite por 24 horas, ¿qué harías? me voy de viaje. Te vas de viaje, así, literal. Vaya al aeropuerto, pásame el boleto más caro, así. Pero estamos asumiendo que la gastaría, ¿cierto? Porque en Sí, po, verdad, pero tenéis 24 horas. Un avión sí, te debe chantar mínimo 8. después la tengo que pagar. Ah. No, po. No, no, no. Si no se paga, po. Pero son 24 horas, no. Po. Sí, pero el avión perdió 8 horas. Recuerda eso. Mm. No, sí, bueno, podría ser un viaje quizás como más dentro de Chile. Al Rosa Y Agustín, si una cosa no, así. claro, algo así. No, y si no, pensándolo así como más rápido, invitaría a toda mi familia y a mi amigo así a un carrete bacán, entretenido, comida, conversa, todo. ¿Tienes amigos que te marcaron en este proceso? Sí, mis grandes amigos, la verdad, yo soy una persona de hartos amigos, Ya. parecieran no ser tan sociable, o quizás me lo creí en mi infancia de que no era tan sociable, pero me he dado cuenta que hoy día cuento con grandes amigos y hartos amigos. Son personas que estuvieron en mis peores momentos y que conocen toda esta historia, algunos que se enteraron como por mis redes, como, ay, Romy, yo siempre pensé que te iba tan bien, y yo estaba en el hoyo mismo, así que sí, tengo buenos amigos. Y muy agradecida de los que tengo también, familia y amigos. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Oye, ¿y alguna frase financiera que tu hija ya me aburrida? Mm. Ahí como que hay que invertir. Les digo todo el rato, hay que invertir. Y, ya, mamá, la mayor sobre todo. Y que, y también le digo que, por ejemplo, porque ella siempre me dice, bueno, pero vamos, no sé, pues de dos salgamos, ¿cachai? Salgamos. No, 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 porque hay que guardar plata. Ay, pero mamá, si a ti te va bien, sí, siempre digo, sí, pero por algo me va bien, como que sé guardar.
porque no gasto. Mira qué bien. Y yo tengo una hija chiquitita, entonces estoy en el proceso de educarla. Tiene 6 años, Mm, entonces, ¿qué le diría ella de muy ser buena papá? edad. Porque tení mucha más experiencia criando. ¿Cómo criaría ella a un hijo en términos financieros? ¿Cuál sería tu receta? ¿Da para un Yo libro eso, Romy? da por libro, da Sí, por Yo, libro. yo me lo leería, te prometo. Me lo leería entero. Sí, 2 veces. no, es un temazo porque, bueno, no nos enseñan a ser papás ni mamás, pues, Claro, nadie. Y este es un tema muy importante. Y yo creo que lo más relevante para los niños es de partida hacerlo un tema cotidiano. Como yo me acuerdo que yo escuchaba que los niños no se metían en temas de plata cuando yo era chica, ¿cachai? Y si bien hay que encontrar el equilibrio de que el niño no se va a hacer cargo económicamente de la casa, sí puede saber cuánto ganan los papás. A mí también eso de repente me ha impactado que una persona la otra vez me dijo, yo nunca supe, ni hasta el día de hoy, cuánto ganaba mi mamá. Nunca no, lo supe, porque nunca me lo contó, ¿cachai? Y yo creo que hay que involucrarlo en estos temas. Y por otro lado, no cargarlo con nuestros propios traumas. Tipo, si yo estuve endeudada, ¿cachai? Como yo también tener mucho ojo de no generarles ese miedo de que si no cuidas la plata, que si no te vas a endeudar, ¿cachai? Como no cargarlos con las experiencias que fueron de uno. Pero al final, bueno, igual nos vamos a equivocar. Pero yo creo que eso, como involucrarlos en estos temas, no cargarlos y enseñarles a ahorrar. Muy importante el ahorro. Los niños, sobre todo de estas generaciones que todo es con tarjeta, creen que el dinero es ilimitado. O sea, claro. qué rico pensar que el dinero es ilimitado, ¿verdad? Bacán, sí, siempre uno puede generar, pero en la práctica uno sí tiene ciertos límites, pues uno sí gana una cierta cantidad de plata al mes. Entonces, la otra vez, ponte tú, salimos con mi hija y había uno de estos chicos que vendía algodón de azúcar, pero solamente recibía efectivo. Entonces yo le digo, no, no tengo plata, le digo a mi hija de 3 años y me muestra mi tarjeta, me dice, pero si acá tienes, tiene 3 años. Mi hijo pasaba lo mismo cuando era más chico. Qué bien. Exactamente lo Entonces mismo. hay que enseñarles que él no es ilimitado, porque sí hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a gastarlo. A mí me pasa una cosa con mi hija, que nosotros, yo tengo la costumbre de hablar de plata en la mesa, porque no creo que es un error no hablar de dinero. Mm. Y le cuento las cosas o sea, como que converso con mi señora para contarle las cosas a los niños también, pero, o sea, ellos están oyentes, pero igual es como para contar, para que ellos se enteren, las cosas que ocurren, las cosas que nos va bien, las cosas que nos va mal. eh, pero me pasa que mi hija cree que somos millonarios. Y eso como que yo le digo, no somos millonarios. Hay que entender, o tal vez decirle, sí, somos millonarios, pero no tenemos dinero. Una cosa así, pero ella lo entiende por el tema de que tiene muchos juguetes. Porque los niños no lo entienden de la forma como uno usualmente comprende. De hecho, yo también pensaba que éramos millonarios. De hecho, yo cuando era niño pensaba que mi papá era dueño de un banco. A ese nivel, pues. Y no, mi papá trabajaba en un banco, ¿cachai? Y no necesariamente era porque éramos dueños de un banco. Teníamos un departamento donde dormíamos los 5 bien apretados, ¿cachai? Y no, nada que ver, po. Pero, pero era una cosa como que los niños lo entienden de una forma distinta. Sí. Y es bueno Y hacerle esas preguntas también de repente, sí, como, sí, para que ellos, para entender un poco la percepción que tienen ellos. Lógicamente, una percepción súper distorsionada de la realidad, pero, pero también entender si ellos como que piensan que están en escasez o están en abundancia, cosas de ese. mm, Oye, y esto te lo pregunté antes, pero ¿algún gusto culposo en tiempo de, mm, además de las botas, el peor que te hayáis dado? yo creo que también lo que me generó mucha culpa fue lo del auto, ¿Sí? lo de haberme comprado el auto, sí. ¿Y las vacaciones en Punta Cana que me compraste? Ah, y ¿Contaste? las vacaciones de Punta Cana totalmente podrían. Pero es que mira, me pasa algo con las vacaciones de Punta Cana, porque claro que fue súper irresponsable, y probablemente la gente decía, ya, por Romy, obvio te pasó todo lo que te pasó, sí, pero estábamos en una época, porque esto fue en el 2015, fines del 2015, lo estábamos pasando tan mal, que yo siento que de verdad necesitábamos como una unión familiar, Ya. ¿cachai? Y este viaje nos unió mucho. Entonces, claro, financieramente fue muy responsable. Yo le guardo un cariño, pero y un recuerdo hermoso de ese viaje, ¿cachai? Fue la primera vez que viajábamos todos fuera de Chile, entonces fue muy bonito. Costoso económicamente, pero bonita. Claro. Oye, ¿y cuál ha sido el momento más chistoso o vergonzoso hablando de finanzas? Vergonzoso. Ah, mira, tengo dos. Uno, que no sé si es vergonzoso, pero es como medio chistoso. En mi desesperación de querer salir de las deudas rápido, le escribí a Farca. ¿En serio? ¡Guau! Sí, le mandé un mensaje a Farcas, pero es que caché que
yo ahí trabajaba en inversión inmobiliaria, entonces lo que yo hice fue calcular cuántos departamentos tenía que comprar él para que si yo me ganaba la comisión, yo pagaba mis deudas con esa comisión, ¿cachai? En el fondo yo no quería que él me O sea, regalara plata. que queríais Y- venderle departamento, eso quería, ya. claro, entonces yo le escribí, le conté toda mi historia ¿Y te y le contestó? dije, no, 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 nunca ya, me contestó. ya. Le conté toda mi historia y le dije, mira, si tú compras 20 departamentos, yo me gano la comisión y ordeno mis finanzas y tú te quedas con una muy buena inversión, te busco los mejores proyectos, pero nunca me Y contestó. no sabíais nada que era el dueño de la inmobiliaria después. Claro, problemas para encontrar propiedades no tenía. Ese fue Claro. uno. Y otro momento como chistoso dentro del caos, me acuerdo que, ¿te acordás que te dije que nos había costado mucho pagar el auto? ¿Ya? Bueno, ese auto lo pagamos como, no sé, nos demoramos demasiado. Y cuando ya lo habíamos terminado de pagar, no teníamos el permiso de circulación pagado. Entonces siempre estábamos conejeando y siempre ahí, no sé qué, la. Y un día Esteban me llama por teléfono y me dice, puta amor, me dice, me acaban de parar los pacos, me revisaron los documentos y se van a llevar el auto. Y Uh. yo, en el otro lado del teléfono, te juro que me bajó una cuestión como, dije no, como en mi mente fue, ni cagando me van a quitar el auto, ¿right? Y por el teléfono yo le digo a Esteban, no te atrevas a llegar a la casa sin el auto. Y Esteban, y Pero Esteban, qué onda, sí, pero te que juro, me bajó como una cuestión como, cero posibilidad que llegues a la casa sin el auto, o sea, cero posibilidad. Y Esteban me dice como, pero mi amor, me dice, sí, no sé qué. Dije, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú llegas pero a la casa con el auto. Entonces ahí lo milagroso de esto es que le iban a quitar el auto y todo, y Esteban ya resignado. Por otro lado, mis hermanas llamándome por teléfono, Romy, tranquila, porque Esteban justo le había llamado a mi cuñado, como que ya toda la familia entera, ¿cachai? Y en eso, de repente uh. Esteban está ahí con los carabineros y le querían a sacar el auto, estaban sacando las cosas del auto y de repente se acerca el carabinero y dice, eh, ya, lleves al tiro el auto, porque no había grúa que se llevara el auto. Y le dijo, yo me voy a dar vuelta por acá, no sé, en unos 10 minutos, si tú sigues acá yo te llevo el auto, así que ándate nomás. Y claro, se llevó el auto y no lo perdimos, pero fue, ¿sabes? Fue muy heavy esa historia. Oye, ¿pero lo Yo pagaste decía, después? no puedo creer. No, si estaba Pero pagado, entonces nos había costado tanto pagar el auto que para que me lo quitaran era como, no, cero no, el permiso posibilidad, de cero. circulación, ¿lo pagaste después? Ah, sí, sí, pues. Sí, pues, sí, ahí lo pagamos. Ya sé, como que obligado. No Y no le obligaba pasaron como ni esas siquiera un señales. parte, nada. No me acuerdo. Puede ser que no le hayan pasado no, parece que no. No le pasa, no le pasó en ningún parte. Si te juro que fue como del cielo. Oye, pero ¿cómo no tenéis corazón para decirle eso? ¿De No, qué no? pésima, pésima esposa. Oh, pero por Dios, ¿qué Te pasa? juro. Esteban, vamos a venderle velita a Esteban. La repente veritas. Uy, No, qué estaban al otro paciencia. lado del teléfono como Ruby, ¿qué onda? No depende Claro, si de no mí. era no era de culpa de él, claro. Sí, te juro, pero yo estaba tan así como, no puedo creer que me van a quitar el auto. En este momento, ¿cachai? Como sin deuda, nos costó un millón. Claramente no estaba pensando con claridad en ese momento. Oh, qué locura, qué locura. Me sorprendió, sorprendió. Sí, pero eso, yo creo que esas dos anécdotas, me da chistosas. Oye, tu hija no se la... ¿Tu hija mayor qué edad tiene? ¿17 me dijiste? 15, fue de 16 15, este año. ya. ¿Y él no ha pegado con el bichito de crear contenido? Sí, pues, siempre lo piensa, pero más como la onda de ellos es como más ser como TikToker, ¿cachai? Así como bailar a la cámara, cosas así. Sí, como cosas así. Ya, Pero lo que sí tiene claro es que quiere tener como un negocio, alguna empresa, eso sí lo tiene como, me dice, no quiero que no suene feo, pero como que no quiere trabajar para alguien, ella quiere crear su propio ya, lugar, ¿cachai? ya, fantástico. Está bueno que tenga esas aspiraciones desde chiquitita. Muy Sí, bueno, sí, lo encuentro bacán. muy bueno. Oye, tremenda historia, Romy. Ya estamos en la hora. Hoy te agradezco un montón. La pasé súper bien. Fue un tremendo episodio. Así que, No, gracias a ti por invitarme, también la pasé muy bien. o sea, no sé si que tenemos algún mensaje, dónde te puede seguir la gente. Estoy seguro que muchos se inspiraron en tu historia, así que para que te puedan contactar. Sí, en Instagram, @romicapepillo, ahí me pueden seguir, se pueden unir a mi grupo de WhatsApp, pueden tomar mis clases, a veces hago clases gratis, también hago de pago, todo. Y también, bueno, en mi podcast, si quieren conocer un poco de otras historias, ahí también pueden seguir Ni Tan Financieros. Oye, ahora lanzaste una mentoría, eso me olvidó haberte preguntado. Sí, va a ser la única que voy a hacer este año, porque requiere tiempo hacer una mentoría. ¿Ya? Requiere tiempo. Así que es un programa de acompañamiento de 6 semanas. A mí no me gustan mucho las asesorías porque en una hora es muy difícil ayudar como de manera concreta a alguien. Entonces, por eso creé el programa de 6 semanas
para que así en 6 semanas yo sí puedo acompañar a un grupo de personas que tenga al menos el mínimo cambio como el puntapié inicial para Ya, cambiar su finanza. Así que eso, parte el 22 de abril. tremendo, tremendo. Ahí vamos, para que la gente te contacte si le interesa, sí, sería genial. Oye, Bacán. muchas gracias, Romy. Así que estés súper bien. Y recuerden todos que estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Nos vemos. Chau, chau. Chao.